Bueno, este tema de Fiorella y la doble identidad realmente nos llama mucho la atención y con Angie decíamos queremos hacer un ejercicio, si se puede, en vivo y en directo también con Violeta y con la persona que va a hablarnos desde el registro. Sí, exactamente, estamos justamente proponiendo hacerlo mucho más gráfico para que la gente pueda entender desde sus casas cómo se puede dar una doble identidad, digamos, otra identidad a un menor que ya justamente está teniendo ya su certificado de nacimiento, ya tiene una cédula. Si bien la madre decía que perdió la cédula, eso queda registrado, eso está totalmente registrado. Porque ya la criatura tiene un número de cédula, Sí. tiene un número de identidad a través del cual se le puede identificar y también ingresando el nombre completo. Pero vamos a establecer contacto con Violeta González, ¿verdad, Fabio? Ella Sí. está ya con nosotros y vamos a hacerle todas las consultas a ella también desde el registro civil. Hola Violeta, bienvenida, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Marcelo? El saludo a Angie y a toda la teleaudiencia. Estamos ya aquí en el registro civil, específicamente con la doctora Carmen Campos. Ella es de la asesoría jurídica de esta institución y el problema no radica tanto ya en la cédula, sino en la raíz. Esta criatura, hablamos de Fiorella, que había desaparecido en el 2014, fue inscripta 2 veces en el registro civil. Por un lado, la primera vez, según lo que consta en los documentos, fue el 17 de julio que la inscribió la propia madre en el registro civil de Fernando de la Mora. Ella había nacido unos días antes, el 28 de junio del 2009. El segundo registro, que ya lo hace este hombre que ya está detenido, Eusebio Cristín Coronel Amarilla, se da el 27 de febrero del 2014, 23 días después de la desaparición, ya en la zona de Guayaquil, San Pedro. Supuestamente esta criatura había nacido en Yoajú, San Pedro, el lugar de nacimiento, y bajo el nombre de Sadi Fiorella Coronel Amarilla es que ella fue inscripta según los documentos que tenemos, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estamos ante 2 registros de 2 personas, para nosotros de 2 personas diferentes. Uno se hizo por declaración de testigos y otro, la primera inscripción presumimos que se hizo con el nacido vivo. Legalmente, la ley 1266 establece la inscripción por nacido vivo y la 3156 facilita la inscripción por testigos. En esta inscripción, la segunda que se formalizó a través de los testigos, obra en el libro, conforme se puede ver, que compareció el supuesto padre con la documentación requerida, que es la cédula de identidad, más la de 2 testigos. También se consignan los datos, la identidad y los documentos de los supuestos testigos que comparecieron y que firmaron, formalizaron esa inscripción. Con respecto a estos 2 testigos, doctora, ¿hay datos de ellos, número de cédula? ¿Ustedes tienen aquí ese registro? En el acta, en la parte de observaciones, se pone todos esos datos, o sea, se consigna el dato los datos del testigo, su nombre, su domicilio, su número de documento, conforme consta en el acta. Entonces, ¿esto llegó hasta ustedes también aquí? Esta inscripción, claro, se hizo como cualquier otra inscripción, es del 2014 en el registro civil. Cuando las inscripciones se realizan, cada año se cierran esos libros y se remite la copia, se remite a Casa Central para que termine el proceso. Se verifican esas inscripciones y se cargan el sistema informático. Bueno, es aquí, doctora, usted también me decía que a usted le molestó un tanto que se hable de una vulnerabilidad en las instituciones. Sin embargo, es lo primero que se viene a la cabeza. ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Dónde está la vulnerabilidad? Claro, o sea, hay que aclarar que el registro civil procedió conforme el sistema legal vigente. La ley 3156 que tenemos acá a la vista posibilita este mecanismo de inscripción. Acá no se infringió ningún mecanismo, acá no se adulteró, no se falsificó, no hay documentos. O sea, esta inscripción primigenia, que es la que supuestamente realizó la mamá, no fue modificada. Existe y no tiene ninguna adulteración. Lo que se realizó fue que en base a esta ley 3156, con el argumento de esa ley, se formalizó otra inscripción. Ahora nosotros tenemos que investigar, porque el oficial del registro civil es poseedor de buena fe, o sea, él es el compareciente que declara ante él formaliza esa inscripción. Él no puede presumir la mala fe. Violeta. Si esos comparecientes recurren ante él, invocando una ley vigente, y reúne los requisitos que la ley le permite, entonces él está obligado a formalizar esa inscripción. Sí. Un segundo, Marcelo, vamos a tratar de desarrollar un poquitito más ya para con respecto a las preguntas que le hacíamos fuera de micrófono a la doctora. Ahora,
¿qué mecanismos de seguridad puede tener el registro civil para comprobar que no se puede hacer esta doble inscripción, digamos? Por eso, o sea, es muy difícil, casi imposible de comprobar eso, dado que nosotros, al no tener una trazabilidad, porque una persona que viene y se registra, ahora estamos nosotros con el sistema del RUT, que es el registro único de personas, que va a estar muy pronto vigente. Sí vamos a tener esa trazabilidad de las personas. Pero ¿qué pasa? En este caso viene y declara una persona con un nombre y una identidad, número de fecha de nacimiento, lugar de nacimiento totalmente diferente al de la primera, por lo cual no puede tener esa trazabilidad, no puede conectar con la primera inscripción, porque sale de ese parámetro. Ahora, si esta misma inscripción fuera modificada, si esa primera fuera modificada, en ese caso sí va a haber una responsabilidad de la institución, porque ahí se puede comprobar que hubo vamos a decir, una irresponsabilidad del que maneja esa información o del que archiva esas documentaciones. En este caso, en base a esta ley 3156, se fabricó otra nueva documentación, otra nueva identidad. Incluso con otra fecha de nacimiento. Totalmente diferente, no hay ningún dato que coincida. ¿Cuál es la fecha de nacimiento según la segunda? Fecha de nacimiento en la segunda es 15 de diciembre del 2010 y en la primera es 28 de junio del 2009. ¿Y para el registro civil existe alguna especie de banco de datos que tengan que ver con huellas digitales? Sí, nosotros no manejamos huellas digitales, o sea, una vez que se realiza estas inscripciones, lo que se hace se carga en la base de datos del sistema de gestión registral. Pero no manejamos huella, o sea, además de eso, los bebés, cuando el recién nacido, la huella no es fidedigna, o sea, eso se va modificando constantemente, justamente porque ellos están en constante crecimiento. Esa toma de huella no es fidedigna. Doctora, me decía usted que hay un sistema que se usa internacionalmente y es la utilización del iris como único elemento para diferenciar a las diferentes personas. Claro, o sea, según los medios internacionales, el único medio certero de seguridad es el iris. O sea, eso no modifica, no se cambia, no por el crecimiento, ni siquiera una vez que esa persona que se le tomó de chiquito, de bebé, eso no modifica de adulto. Ni siquiera, o sea, es más seguro todavía que la huella digital. Es mucho más seguro. La huella digital no es, justamente por eso, porque no es igual la huella digital de un bebé que la huella digital de cuando ya es adulto. Por eso las cédulas inclusive se van modificando. La cédula tiene una vigencia temporal y se va renovando de acuerdo a la modificación de la persona, ya sea de rostro, de huella. Por eso la necesidad de que nosotros cada tanto tenemos que renovar la cédula de identidad. Con respecto a este sistema del iris, ¿existe en nuestro país? ¿Se utiliza? ¿Alguna institución tiene acceso a él? No, todavía. ¿Y para ustedes sería mucha utilidad contar con un sistema así, doctora? Sería lo ideal. Con respecto a las leyes, ¿para ustedes son suficientes las leyes que tenemos? ¿Tienen que tener algún tipo de, digamos, de complementos para hacerlas más seguras con respecto a la inscripción de estas criaturas? Nosotros formalizamos estos hechos naturales a través de la ley que está vigente. Evidentemente, cuanto más segura la ley, también va a ser más segura los datos que se registren, pero eso ya no está dentro de nuestro campo. El tema de la ley hay que ver ya con el Poder Legislativo. Bueno, queríamos hacerle también otra consulta, doctora, desde estudios, por sobre todo también están nuestros compañeros Marcelo y Angie, que ahora le podemos poner también el sistema de retorno. Sí, gracias. Acá vamos a ponerle, ya tenemos el auricular listísimo para hacer las correspondientes preguntas, porque hay mucho todavía que preguntar y hablar sobre este tema. Marcelo, me imagino que también ustedes quieren hacerles algunas preguntas desde estudio. Un segundo, voy a ubicar bien el retorno, ahí está. Doctora, le saludan Marcelo y Angie. Doctora, hola Marcelo, hola Angie. Hola doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por darnos su tiempo, sabemos de que está con muchísimo trabajo. Doctora, vos sabés que no nos cierra la idea aquí en estudios y yo decía esta mañana temprano de que es un sistema muy vulnerable. ¿En qué sentido? En que yo soy papá de una nena de 4 años, por ejemplo. Supongamos que de por ahí yo tenga algún problema con la mamá, con mi pareja, y un día ella decida ir a reconocer a mi hija con otra identidad, solamente le va a bastar su cédula de identidad y 2 o 3 personas que corroboren que es su hija y le puede poner otro nombre. Muy poco le escucho. Hola, le escucho muy poco, pero de acuerdo a lo que le llegué a copiar,
En realidad, esa vulnerabilidad que usted hace referencia es más bien del sistema legal, no de la institución. No, más vale, claro, Sí, claro, sí. Eso es lo que digo. Claro, Por ejemplo, estamos hablando de una ley, justamente, Sí. de la ley 3156, es la que usted mencionaba, de que una persona puede presentarse con testigos para poder de esta forma reconocer o darle otra identidad justamente a su hijo, ¿verdad? Esto es lo que permite esta ley. Y es el mecanismo que otorga la ley, o sea, que uno tenga la posibilidad de comparecer ante un oficial de registro, alegar que el bebé nació en la casa Sí. y con la comparecencia de 2 testigos hábiles formaliza esa inscripción. Bueno, doctora, qué complicado este tema, ¿no? Porque abre las puertas a personas de muy mala fe, como en el caso de don Eusebio, que sabía que Fiorella ya tenía una identidad y fue él con quien sabe qué intenciones a inscribir a esta chica, a esta niñita con otro nombre, datos totalmente trucados, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pensás se puede hacer a partir de ahora? Porque ¿cuántas Fiorellas habrán esparcidas en nuestro país? Claro, o sea, nosotros estamos lastimosamente expuestos a estos, siempre estamos trabajando y tratando de tener la mayor responsabilidad y el mayor control en la tarea registradora, pero lastimosamente ocurren cosas excepcionales como esta. Y debemos de seguir trabajando, sobre todo fortalecer el sistema legal. Con esto también hay que revisar lo que establece la ley y si es que corresponde introducir cambios y fortalecer esa seguridad jurídica. Marcelo, Angie, hay una cuestión también que la doctora estaba mencionando y es el origen. ¿Por qué se da esta ley, esta modificación? Y es que en el interior es muy poca la cantidad todavía de personas que asisten realmente a los maternos infantiles o a los hospitales para tener a sus hijos. Claro, nosotros de repente estamos estamos soportando una consecuencia de una problemática de salud. ¿Por qué digo esto? Porque lastimosamente en el interior, y más se da en el interior, las personas no tienen acceso a la asistencia médica, o sea, muchísimos partos domiciliarios existe aún. Y si es que se deroga, por ejemplo, esta ley, esos niños van a estar privados de una identidad y van a ser NN, obligándole a recurrir a un proceso judicial mucho más, de repente, oneroso y mucho más burocrático para otorgarle un derecho que es la identidad. Exactamente. Pero así, doctora, cuando esta criatura tiene dos actas o 2 registros en el registro civil, ¿cómo queda así esto? Bueno, y esto tiene que ir a investigación, por supuesto. Nosotros no podemos juzgar, no podemos condenar tampoco. Se tiene que investigar y se tiene que establecer cuál es la real y la verdadera, y se cancela la que no corresponde, pero tiene que ser bajo orden judicial.